Bueno, entonces vamos a comenzar nuevamente con una continuación de lo que veníamos hablando. Con una continuación de lo que veníamos hablando en la sesión anterior. Nosotros habíamos explicado un poco en qué iba a consistir la construcción, ¿cierto? De lo que va a ser nuestra propuesta de proyecto de clase. Esa propuesta, pues finalmente está relacionada con una película, la cual esperamos todos, al menos en este momento de la semana en la que vamos, por lo menos sepamos ya dónde podemos ver esa película y empezar a identificar dentro de esa película cuál puede ser la mejor escena o la escena más representativa, la que mejor muestra las características de conducta y que nos lleven entonces a entender el comportamiento alterado que hayamos definido desde el DSM. El día de hoy vamos a concentrarnos específicamente en retomar lo que habíamos hablado en las primeras clases. Nosotros hablábamos de una neurociencia cognitiva y esa neurociencia cognitiva nos llevaba pues a un lugar muy específico y era entender entonces que la cognición como tal era un conocimiento y que ese conocimiento se daba gracias a la actividad neuronal, a través de la actividad del cerebro. Entonces, la neurociencia cognitiva, en últimas, sería entender cómo el cerebro produce. Clase. Un paso ya de Hilary, espérate. Cómo el cerebro produce esta actividad cognitiva. Entonces, decir, ¿vale? Decir que hay una actividad cerebral que produce conocimiento implica necesariamente que reconozcamos que hay una persona o un sujeto que tiene la capacidad para conocer. ¿Listo? Eso significa entonces que uno de los elementos característicos de la cognición es que la cognición como conocimiento siempre es un conocimiento sobre algo específico. Eso significa entonces que nosotros vamos a hablar de cómo producimos conocimiento y podemos poner ese conocimiento en un elemento específico, en una aplicación específica. Entonces, el conocimiento social, por ejemplo, es decir, cómo nos relacionamos con los demás o cómo podemos ser líderes o cómo podemos dominar o controlar a otras personas, básicamente lo podríamos decir que hay una neurociencia social o un campo de la cognición social, ¿vale? Entonces, en esa línea de trabajo, pues lo que vamos a exponer el día de hoy tiene que ver con entender que ese sujeto que tiene la capacidad para conocer, ¿cómo es que tiene esa capacidad para conocer? Y entonces, decíamos que en esa capacidad para conocer, primero, antes que cualquier otra cosa, una de las herramientas con las que contamos para conocer el mundo que nos rodea, vamos a decir, o vamos a hacer primero una diferenciación entre la sensación y la percepción. ¿Qué sería esa diferenciación? ¿En qué se diferencia una sensación de una percepción? No sé ustedes qué han escuchado sobre eso, qué opinan de eso que estoy diciendo, diferencias entre sensación y percepción. ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencia? No me acuerdo, profe. No tengo ni idea. Yo vi eso por allá en neuroanatomía, pero ya probé el parcial. La diferencia entre sensación y percepción. ¿En qué se distingue o en qué se diferencia? Sensación y percepción. ¿Cómo? Me pongo nerviosa, profe. Sensación y percepción. Pues bien, hagámosle a esto. Pero, Dale.
Dime. Ay, profe, pues las sensaciones son, ¿cómo decirlo? Son como estímulos, ¿no? Que Ajá. uno recibe del medio, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo era que se llamaba eso? De afuera hacia adentro, algo así. No me Ajá. acuerdo cómo es que se dice bien, pero pues es eso, y la percepción es más como lo que nosotros, Extrínseca, ¿cómo? extrínseca e intrínseca. Era lo que el profe nos habló. O sea, una es de adentro hacia afuera y la otra es de afuera hacia adentro. Ok. ¿Dónde la sensación entonces va a ir de afuera para adentro? ¿Va a ser extrínseca a intrínseca? ¿Va a ser entonces por vías aferentes, vías de ingreso de información? Y entonces nosotros podríamos decir que tenemos distintos lenguajes en los cuales el mundo funciona, el mundo exterior. Esos distintos lenguajes pueden ser los fotones, la luz como tal. Y esa luz es posible que yo pueda asimilarla, comprenderla, ponerla en un lenguaje que yo entienda, solo cuando, entonces decimos, si el mundo de los estímulos visuales es un mundo lleno de luz, un mundo lleno de fotones, entonces la forma en la que ese mundo de luz puede ser entendido por el sistema nervioso central, colocado en un lenguaje que entiende el sistema nervioso central, pues es un lenguaje lleno de lo que denominamos potencial de acción, que en últimas ese potencial de acción pues es electricidad y química. Es decir, que el lenguaje de nuestro sistema nervioso central es un lenguaje eléctrico y químico. Cuando las neuronas se comunican entre sí, pues lo que están haciendo es enviando señales eléctricas y químicas. En ese sentido, la sensación sería prácticamente el registro de la información que se encuentra en el mundo exterior, en el mundo de los distintos sentidos, y cómo esa información que se encuentra externamente es traducida en información que el sistema nervioso central puede entender. Es decir, que la sensación implicaría el proceso de coger un estímulo lumínico, mecánico, olfativo, o sea, químico, y llevarlo, transformarlo en potencial de acción, en un mensaje químico o eléctrico. Es decir, que la sensación estaría ubicada en términos de sistema periférico, los nervios, y los tejidos especializados para poder procesar esa información. ¿Eso qué significa? Que yo por más que quiera oler a qué huele la compañera, yo no puedo olerla con la mano. Yo no puedo hacer esto y con esto saber a qué huele. Tampoco de espaldas a ella, yo al hacer esto tampoco puedo verla con mi mano. Tampoco puedo escucharla con mi mano. Significa entonces que nosotros hemos desarrollado unos tejidos especializados, unos órganos especializados para ver, para escuchar, para oler, para tocar y para gustar. Entonces, los 5 sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído, ¿bien? Son esos 5 órganos especializados que lo que van a encargarse ellos es de coger la información que está en otro idioma diferente, lumínico, olfativo, etcétera,
y convertirla en un solo idioma que el sistema nervioso puede leer. Entonces, cambia la información lumínica, por ejemplo, los fotones, y a través de unas células nerviosas que se llaman los conos y los bastones, podemos procesar o cambiar los fotones y convertir entonces para que se vaya por el nervio óptico en un potencial de acción, en un estímulo que va a ir hacia la corteza cerebral, ¿vale? Es decir, que la sensación como tal es completamente objetiva. Nosotros podemos saber en este momento cuáles son los estímulos que nos rodean, lumínicos, olfativos, ¿vale? Todos los sentidos. Exacto. Digamos que el ruido que en este momento tenemos es el táctil, el ruido de la voz. Ah, bueno, si yo, por ejemplo, siento que mis vellos se mueven por el viento, digamos la sensación de viento, ¿cierto? Es un movimiento mecánico. Entonces, esta energía mecánica se transforma en un potencial de acción para indicarme entonces que estoy recibiendo estimulación, que algo está pasando en el mundo exterior, ¿vale? Entonces, claro, a nivel táctil, nosotros podemos saber cómo es el mundo en términos concretos, materiales. Y también a qué huele el mundo, a qué sabe el mundo. ¿Listo? Entonces, la sensación es un proceso completamente objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque nosotros podemos saber con antelación cuál es el estímulo que yo tengo que dar. ¿Vale? Puedo entonces reconocer con antelación, en este momento en particular, cuáles son los estímulos a los que estamos expuestos. Este momento, esta experiencia está compuesta de ¿qué sensaciones? Ah, pues bien, hay sensaciones auditivas en este momento. ¿Cuáles? La voz del profesor, algunos suspiros que hay por ahí, ¿no? El sonido del aire acondicionado, ¿vale? Estímulos visuales, ¿cuáles? Entonces podemos decir que tenemos la luz, el videobeam, al menos desde mi perspectiva. Desde la perspectiva de ustedes, verán entonces a sus compañeros. Los que están en casa, seguramente aquí está haciendo sol, de pronto en las casas donde se encuentran en ese momento está lloviendo o está nublado. Es decir que hay variaciones en los estímulos lumínicos, pero en últimas, el proceso de convertir la información, los estímulos del medio exterior y llevarlos a el sistema nervioso central para ser procesados, es un proceso de sensación. Entonces, la sensación involucraría principalmente sistema nervioso periférico, principalmente, nervios aferentes, entrada de información, y órganos especializados para poder traducir, que técnicamente diríamos traducir esa información y poder entonces a partir de esa conversión que llegue entonces a un lenguaje que entendemos. ¿Cuál es ese lenguaje? Un lenguaje de eléctrico y químico. Es decir que del sistema nervioso periférico, los nervios, ingresa información, un sistema aferente, y a mí, por ejemplo, me ayuda para no olvidarlo nunca hacer este movimiento. O sea, va afuera y entra, ¿no? Entonces, de afuera para adentro. Aquí estamos hablando de sensación. Y cuando nosotros hacemos una interpretación, es decir, cuando llega corteza cerebral y nosotros procesamos esa información y nosotros decimos, por ejemplo, que pese a que todos estamos ante la misma estimulación de temperatura, podemos objetivamente decir cuál es la temperatura que en este momento está dando eso y puede ahí decir 23, 24, no sé. Pese a que eso ahí dice eso, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿tiene frío, tiene calor? No vamos a tener una misma manera de interpretarlo. Es decir, la percepción como un proceso interpretativo, lo que haría sería dar cuenta de
ese estímulo que ha sido traducido, que ha sido convertido en un lenguaje que mi sistema nervioso puede procesar, pues ahora que lo he procesado, ¿de qué me doy cuenta? ¿Qué es lo que conozco? Ah, que tengo frío. Ah, que tengo calor. Ah, que ese chico es un hombre o esa chica es una mujer. Reconocer un hombre o una mujer. Reconocer que ese rostro lo he visto o no lo he visto. ¿Vale? Entonces, la percepción como tal va a ser uno de los primeros aspectos que nosotros vamos a empezar a entender, ¿vale? Desde esta perspectiva. ¿Y qué es lo que necesitamos entender entonces de la percepción? Que si nosotros estábamos hablando que la neurociencia cognitiva es crear conocimiento, ¿cierto? Actividad cerebral para conocer, pues supone entonces que esa persona que tiene cerebro tiene capacidad para conocer el mundo. ¿Mm? Y siguiendo entonces en esa línea de pensamiento, nosotros hablaríamos que en esa neurociencia cognitiva, la herramienta que tiene, es decir, cómo hace ese sujeto para conocer el mundo. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos a un sujeto, ¿cierto? Entonces hacemos un monigote en nuestra mente y que hacemos un círculo en torno a ese monigote como para señalar que ese monigote, esa persona está en un mundo que desconoce, que no sabe cómo es, pero que gracias a que tiene un cerebro, un sistema nervioso humano, tiene la capacidad para conocerlo. Y entonces, la forma que tiene ese sujeto de conocerlo es lo que nosotros vamos a denominar funciones cognitivas. Entonces, decíamos que una función f de x es una relación que existe entre dos elementos mínimamente. En ese sentido, esa relación que existe entre los elementos significa que de un lado tenemos la cognición y del otro lado tenemos la función. Es decir, que cada función cognitiva es una manera que tenemos todos los seres humanos de conocer el mundo. Donde el primer eslabón de la cognición, el más sencillo de entender, el más fácil de todos, es el eslabón de la percepción. Es decir, que la percepción, ¿listo? Es una primera forma de conocimiento. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, cuando decimos, mira cómo se ha desarrollado perceptualmente esta persona, lo que estamos hablando es que esta persona ha entendido que hay unas regularidades en el mundo. Entonces, cada vez que yo tiro algo, se cae. Significa que yo ya puedo establecer una regla, un patrón, que seguramente si dejo caer algo, se va a caer. ¿Vale? En ese sentido, la percepción me permite entonces establecer que este mundo ya no sea tan desconocido y sepamos al menos que cada vez que dejamos caer algo, va a caerse. Y en ese sentido, entonces, en esta línea que estamos pensando, si la percepción es un acto de desarrollo, de orden, de darle orden al mundo, pues entonces diríamos que esa percepción, pues nosotros tenemos percepciones por cada órgano especializado. Es decir, tenemos una percepción visual, una audioverbal, una táctil. Entonces, ustedes, por ejemplo, dicen, listo, profe, espere, yo saco la moneda de 500, yo pago. Usted se mete la mano al bolsillo, usted no tiene que percepción visual, usted no tiene que mirar con sus ojos dentro del bolsillo, con una linterna, ¿no? Para encontrar la moneda de 500. Usted mete su mano y hace una discriminación táctil, una percepción táctil. Entonces usted dice, esto son las llaves, esto es la USB, esto es la billetera, esto es la moneda de 500, ¿sí? Y la saca. Entonces, vamos a ponerle a este asunto, pues, un concepto mucho más específico.
Es decir, que al concepto percepción, ¿listo? Al concepto percepción, nosotros lo vamos a denominar como función cognitiva, ¿listo? Lo vamos a denominar noxias. ¿Vale? Entonces, ustedes, por decirlo de alguna manera, van a entender que las noxias es la forma o el vocabulario técnico para referirnos a aquella función de conocimiento que nos permite conocer por una modalidad sensitiva. Entonces, podríamos tener por esa línea de pensamiento, pues, noxias visuales, noxias audio verbales, noxias táctiles, noxias olfativas, y noxias gustativas. ¿Vale? Entonces, vamos a poner ejemplos. Profe, ¿puedes repetirlas o pues no sé si Claro, o sea, lo estás piénsalas, copiando? claro, No sé si piénsalas. los... Voy a ponerlas aquí, pero piensa en los 5 sentidos, ¿vale? Voy a escribirlas aquí. Profe, entonces, ¿la percepción es como la interpretación que tenemos de las sensaciones? Sí, la percepción ya es el procesamiento a nivel cortical, ¿vale? Ya llega a corteza cerebral, sistema nervioso central, y tú interpretas esa señal, ese estímulo que llegó en un lenguaje que tú entiendes. Llegó y tú dices, le das un sentido, ¿vale? Le pones un nombre. Entonces le dices mamá, o dices es mi novio, es mi amigo. ¿Listo? Percibes. Por tanto, la percepción es subjetiva. ¿Sí? Mientras que la sensación es objetiva. ¿Sí? Entonces tenemos noxias audioverbales, visuales, táctiles, gustativas, y olfativas. Es decir, que tú piensas en inmediatamente para que no se te olviden, ¿no? En tus 5 sentidos. La visión. Ah, bueno, ¿cómo se denomina a nivel de función cognitiva? Noxia visual. Conocimiento por la modalidad visual. Entonces vamos a pensar en ejemplos. ¿Cómo evaluaríamos una noxia visual? Si yo les digo a ustedes, ¿qué es esto? Yo que estoy haciendo para los virtuales, como imaginar, estoy señalando mi reloj, ¿no? Lo estoy poniendo, digamos, para que ellos lo vean. Y como solo lo están viendo, no lo están probando, o sea, nadie viene aquí a poner la lengua a ver, nadie viene aquí a olerlo, nadie viene aquí a moverlo a ver cómo suena, sino que solo con verlo, ¿vale? Pueden conocerlo, pueden saber qué es. Entonces ahí hablaríamos de una noxia visual. Noxias olfativas. Huele a café, ¿no? Obviamente no huele a café, pero me gustaría que oliera a café, ¿no? Las noxias olfativas. Discriminar olores. Noxias gustativas, discriminar sabores. Entonces ustedes han ido a realities o han visto realities donde entonces tapan los ojos y entonces los empiezan a poner distintas cosas en la boca y a ver qué se están comiendo, ¿sí? Tratar de identificarlo, tratar de identificar qué es lo que huele. Entonces, pero nosotros somos una especie muy visual, muy audioverbal. Por tanto, es mucho más típico que los psicólogos evaluemos noxias visuales y noxias audioverbales.
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho hasta el momento? Hemos dicho que la manera que tiene este sujeto para conocer el mundo es a través de la percepción. Entonces, arranca por sensación para que llegue a corteza cerebral, luego se vuelve percepción, donde lo interpreta, y que cuando lo nombramos, o sea, si yo utilizo la palabra función cognitiva, ¿vale? Estaría hablando ya no de percepción, estaría hablando de noxia. Si yo digo función cognitiva, esperaría que evaluáramos noxias y no habláramos de percepciones. Pero si yo no utilizo el concepto de función cognitiva, ¿vale? No lo uso. El concepto de percepción podría entenderse muy similar al concepto de noxias. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente hemos pensado que absolutamente todo nuestro entorno, nuestro mundo exterior, el mundo que rodea a este sujeto, ¿listo? La forma que tiene este sujeto es de desarrollar su visión, por ejemplo. Entonces, aquellas personas que, bueno, algo también importante a decir es que las noxias son dependientes de la experiencia, son muy dependientes de la experiencia. Lo mismo que la percepción. ¿Por qué decimos eso? Si, por ejemplo, algunos aquí han jugado shooting, pues juegos de video donde Call of Duty, pues, y entonces juegan con el novio, y entonces no, nunca. Eh, Fútbol, pues, jueguitos de fútbol. Listo. Implica que yo tenga una mejor, ¿vale? Una mejor noxia visual, una mejor discriminación visual, ¿cierto? Cuando yo me he dedicado o mi trabajo depende o mi experiencia utilizo demasiado, mucho, la discriminación visual. La utilizo mucho. Mucho se me pregunta por qué es esto, en qué se parece esto, en qué se diferencia esto. Soy un artista. Si vivo, por ejemplo, en el Polo Sur, entonces tengo muchos blancos diferentes. Nosotros solo vemos un solo blanco, o sea, eso es blanco, eso es blanco, eso es blanco, pero en el Polo Sur aparecen otros blancos porque allá hay un espectro gigante de el color blanco. Entonces, la anoxia visual para nosotros es importante tenerla en cuenta porque es uno de los claros ejemplos de cómo la experiencia puede jugar un papel importante. Si yo, por ejemplo, la forma de castigar a un niño es, yo nazco sano, es decir, tengo una corteza occipital sana, tengo un sistema periférico sano, mis nervios oculares se encuentran sanos, pero me restringen la experiencia visual, es decir, me encierran, me ubican en un lugar donde no puedo ver absolutamente nada. Entonces, la noxia, es decir, el conocimiento por la modalidad visual, como no es una función cognitiva que estoy utilizando, quizás yo empiece a utilizar otros sentidos, más del tipo audioverbal. Entonces, ustedes cuando ven a las personas invidentes, ellas andan con un metal, con un palito de metal, y andan golpeando. Y andan golpeando para enviar señales como un radar. Enviamos sonido, el sonido rebota en los diferentes lugares donde hay objetos sólidos, y eso me permite saber a qué distancia estoy yo de esos obstáculos. Bien, muy geoposicional. Como los Entonces, murciélagos, ¿cómo? como los murciélagos. ¿Cómo Pues qué? como los murciélagos, pues ellos no ven en la noche, así que Ajá, pues exacto. desarrollan. Como los murciélagos, como los delfines, ¿m? Las ballenas. Por eso, a veces cuando
aparecen ballenas perdidas, empezamos a decir qué cambió en el sistema de ubicación. Es decir, qué hicimos nosotros como especie. Pero aquí es importante entonces decir que la anoxia sería nuestro conocimiento por una modalidad sensorial. En ese sentido, cada modalidad sensorial nos permite una forma de conocimiento. Entonces, dicho así, las personas que observamos y les preguntamos, por ejemplo, ¿qué es esto? Y para resolver esa pregunta solo utilizan su visión, entonces están utilizando su noxia visual. Si yo quisiera explorar otras noxias diferentes, yo tendría que taparle los ojos a la persona para poder explorar esa otra noxia. Es decir, si yo quiero explorar la noxia audioverbal y, digamos, esto todos lo ven, es un marcador, ¿cierto? Pero si no lo hubiéramos visto y lo dejáramos caer y preguntáramos qué fue lo que se cayó, a la respuesta, cuando sabemos que no lo han visto y solo lo responden escuchando, tendríamos que decir entonces que lo contestó gracias a una anoxia audioverbal. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar un término que es cuando la función se pierde, cuando la función cognitiva, o sea, la función de conocimiento se pierde. Es decir, que yo ya no puedo conocer por una modalidad sensorial. Entonces, ¿cómo se le denomina eso? Le ponemos un A antes de noxia. Y entonces quedaría agnosia. Entonces, si yo digo paciente con agnosia visual, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando ve cosas, no sabe qué son y tiene que tocarlas para averiguarlo, porque viéndolas no logra identificarlo. O tiene que escuchar, mover, para saber qué es lo que está viendo. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo? Seguramente se preguntarán, ¿cómo es el mundo dependiendo de la alteración que yo ubique? Entonces, nosotros podríamos pensar perfectamente en que hay un caso en el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de un paciente que tiene una agnosia visual severa, al punto de coger la cabeza de su mujer y ponérsela como sombrero, o sea, coger la cabeza de ella y tratar de ponérsela en la cabeza a él, porque confunde a su mujer con un sombrero. Eso es una agnosia visual, ¿vale? Y pueden surgir otros términos que a veces escuchamos, prosopoagnosia, que es la imposibilidad de conocer rostros. Entonces, yo veo el rostro de ella y solamente veo, digamos, una ceja o el color de un ojo, pero no puedo integrar la información y poder dar cuenta de quién es. Ah, María Alejandra, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que las personas pueden desarrollar otros caminos. Por ejemplo, el paciente del hombre que confundió a su mujer con un sombrero era muy buen músico. O sea, su experiencia musical, su noxia audioverbal era tan buena, tan fuerte, para conocer el mundo, que él para vestirse cantaba, para comer cantaba, tarareaba. Y en esa melodía sabía entonces qué iba primero y qué iba después. Cada persona puede desarrollar esta habilidad para poder conocer el mundo. Entonces, primera idea importante, función cognitiva significa que es una herramienta para conocer el mundo. Entonces, cuando decimos función cognitiva es una actividad cerebral que permite conocer el mundo a través de, o se denomina esa función cognitiva, noxias. Bien, las noxias
vamos a tener noxias por cada modalidad sensorial. Entonces, en la clase del día de ayer, digamos que colocaban como ejemplo la búsqueda de Wall-E, ¿no? Buscar a Wall-E, como un ejemplo de evaluación de noxias visuales. ¿Qué decíamos ahí? Que es importante clarificar para quién va dirigida esa evaluación. Es decir, Wall-E seguramente tiene sentido para un adulto, para mis papás, para quizás algunos de nosotros. Pero más bien sería lo más indicado preguntarle al niño o preguntarle a la persona que estamos evaluando qué es lo que le gusta. Si le gusta ver Naruto, pues podríamos conseguirnos encontrar a Naruto. Diferencias entre, entonces encuentre 5 diferencias entre estas dos imágenes. Ah, bueno, tiene más sentido cuando lo ponemos en términos de lo que es útil o importante para cada paciente. Lo que quiero decir con esto es que van a haber lugares en los cuales ustedes van a trabajar donde sí van a tener recursos. O sea, pueden remitir a un neurólogo, por ejemplo, cuando ustedes sospechan, por ejemplo, yo uso gafas, ¿vale? Como uso gafas, yo podría, cuando veo algo, ¿vale? Y me preguntan qué es lo que estoy viendo, ¿listo? Seguramente yo necesito acercarme para poder saber qué es lo que veo. ¿Por qué? Porque tengo miopía. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es, por eso es tan importante que nosotros entendamos que el proceso perceptivo es una condición necesaria para que pueda darse la anoxia. La percepción, como tal, implicaría que nosotros no sospechamos o no tenemos dudas de que nuestro paciente, todos sus analizadores, o sea, sus ojos, sus oídos, sus órganos especializados están funcionando perfectamente, ¿vale? Y cuando sabemos que están funcionando perfectamente y el paciente no puede conocer, entonces ahí sí hablamos de una agnosia. ¿Listo? De lo contrario, no podríamos hablar de una agnosia. O sea, las agnosias son imposibilidades para conocer por una modalidad sensorial, solo que cuando esa modalidad sensorial se encuentra completamente saludable, sana. Entonces, si yo pongo a buscar a Wall-E o pongo a diferenciar, no sé, los Paw Patrol. Entonces aquí tengo a Marshall y entonces encuentra 5 diferencias. Pues entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que si nuestro paciente se pega mucho a la hoja o se aleja mucho de la hoja, pues nos está indicando un poco que su analizador, sus ojos, necesitan revisión, que puede ser corregido con un oftalmólogo. Entonces yo antes de hacer un diagnóstico de presencia de agnosia, por ejemplo, visual, lo mejor sería llevar, o sea, remitir, que lo revise el oftalmólogo o que lo revise el neurólogo. Una vez corregido, ahora sí vamos a explorar, ahora sí vamos a evaluar. Y eso para todo, para todo, para todo. Primero descartar que su percepción está bien, que sus órganos especializados se encuentran funcionando adecuadamente. ¿Vale? Por eso, yo no sé, los que han trabajado o están en proceso de trabajar o así, cuando les hacen exámenes laborales, muchas veces los exámenes son si ven bien, se escuchan bien, ¿no? Si tienen alguna desviación en la espalda o en un brazo, una fractura. Porque todo eso es necesario para que se pueda producir conocimiento más elaborado. Entonces, hasta acá hemos mencionado la percepción, las noxias y las agnosias. Ahorita lo que vamos a hacer es una diferenciación entre noxias simples y complejas. Pero entonces, les voy a invitar a que hagamos una breve pausa para que estiren las piernas, para que compren un cafecito. Entonces, las noxias pueden ser simples y complejas. Y ahorita digamos que la vamos a desarrollar y vamos a tomar, digamos, medidas. Entonces son las 2:53.
más o menos tipo 3 de la tarde nos volvemos a encontrar, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a entender por noxia simple y compleja, es importante que hagamos esa separación, porque cuando estamos en el proceso de evaluación, nosotros tenemos que saber si el paciente que nosotros tenemos delante nuestro, la dificultad que presenta se encuentra en un elemento más simple o en un elemento más complejo. ¿Y eso qué quiere decir entonces una anoxia simple? La discriminación del color, por ejemplo, ¿qué color es? Entonces vamos a simplificarlo, que las noxias simples van a ser una característica, ¿vale? El conocimiento de una característica. Mientras que las noxias complejas van a implicar la combinación o la construcción de dos o más características. Es decir, que cuando nosotros hacemos la tarea de ubicar a Wally, no solamente tenemos las características de color, sino también de forma, figura, fondo, que son características de análisis visual que lo ubican en un aspecto mucho más complejo. Armar un rompecabezas, por ejemplo, implicaría un aspecto de una anoxia compleja. ¿Por qué? Porque tendríamos que tomar el detalle de la información visual específica y ponerlo en perspectiva de cómo esa característica visual se une con otra característica visual. Como para que lo entendamos un poco mejor, pensaríamos en las áreas primarias, secundarias y de asociación. Entonces, las noxias simples son aquellas noxias que van a ir a áreas primarias de nuestra corteza. Si es visual, pues irá entonces a cortezas primarias, a áreas primarias occipitales. Y las noxias complejas van a estar en áreas de asociación o también áreas secundarias. Entonces, visto así, pues uno diría, es decir, que color más forma, por ejemplo, podemos tener en cuenta que es una anoxia más compleja. Ahora, eso es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos evaluando, a veces se nos olvida que la anoxia compleja que no puede realizar, damos por sentado y no verificamos si hay discriminación de forma, de color, por ejemplo. Entonces, una anoxia compleja que sería utilizada para poder seguir instrucciones, por ejemplo, tenemos un carro rojo grande, un carro verde mediano. Entonces tenemos distintos colores, distintos tamaños, carros, aviones. Si yo digo, muéstrame el carro grande pequeño, ¿sí? Grande pequeño. Absurdo, ¿cierto? ¿Qué sería más apropiado decir? Muéstrame el carro grande rojo. ¿No? Me imagino usted ahí copiando grande pequeño. No, y no, es que en serio, que a veces uno aquí puede decir lo que quiera y ustedes siguen copiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese carro, ¿no? Grande rojo, ¿vale? Puede ser una anoxia simple, sencillo, distinción, tamaño, color. Pero cuando se combina con antes de, ¿no? Antes de señalarme el carro grande rojo, toca el avión amarillo pequeño. Entonces, para yo poder cumplir con la tarea, ¿no? Necesito poder ver o poder entender el mundo visual que me están presentando. Entonces, si el niño confunde grande con pequeño, si el niño confunde amarillo con rojo, pues entonces la tarea no se va a poder realizar. Y una anoxia que es compleja se evalúa como una dificultad de anoxia compleja, pero necesitamos saber primero cómo se encuentran sus noxias simples, discriminación de colores,
discriminación de formas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, muchas veces cuando nosotros tenemos un problema y ese problema es complejo, a veces es necesario decir, bueno, ¿qué se necesita, ¿vale? Para poder realizar esa actividad. ¿Qué se necesita para que ese problema ocurra? Entonces, problema, no sé leer. Confundo la izquierda con la derecha. Entonces, lo que estamos diciendo es, primero, recordarnos a todos nosotros que las noxias complejas, ¿vale? Son noxias de asociación, son noxias de construcción y son noxias entonces que procesan dos o más características. Entonces, cuando nosotros estamos armando algo, construyendo algo, un rompecabezas, estamos, no sé, me regalaron, no sé, la estrella de la muerte de Lego y la estoy construyendo, pues entonces estamos ahí con más noxias complejas. A veces uno ve la fichita en el manual y la busca en lo real a ver si realmente la encuentra, ¿no? Si se parece, si tiene tres huequitos y cositas así. Entonces, este asunto de las noxias como modalidades de conocimiento sensorial, ¿cierto? La agnosia como una pérdida o la imposibilidad para conocer por esas modalidades y entender entonces que las noxias son simples y complejas. Entonces, que cuando yo hable acerca de las noxias de un paciente, yo puedo decir qué noxias simples puede hacer, qué noxias complejas puede hacer. ¿Listo? Ahora, no estamos diciendo entonces que como la percepción es el primer eslabón de conocimientos, como el primer peldaño, si yo a ustedes les dijera, bueno, si ustedes van para el quinto piso, ustedes no van a bajar al primero. No tiene sentido. Pasa muy parecido en la cognición. Es decir, que si bien la percepción es un primer eslabón, no necesariamente nosotros siempre entramos por percepción para todas las cosas del mundo, para conocer todas las cosas del mundo. De ahí entonces que podamos empezar a pensar en otras funciones cognitivas también asociadas. Y lo interesante con esto de las noxias es que pensábamos anteriormente que las personas, los sujetos humanos, solo cuando tenían lenguaje eran que podían formular una hipótesis, que podían entonces ser científicos. Pero lo que nos ha demostrado, digamos, la investigación es que los niños cada vez más pequeños realmente tienen ya ciertas reglas sobre el mundo, conocen el mundo y son científicos desde muy pequeños. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un paréntesis allí, de mostrarles algunos ejemplos de experimentos reales y la invitación es a que no los vamos a ver todos hoy en la clase, pero la invitación es a que ustedes puedan hacer esas búsquedas. Entonces voy a escribirlos acá para que lo tengan también todos. Van a escribir baby human, ¿sí? Baby human. Y entonces tenemos baby human pensar, baby human comprender, baby human caminar, baby human hablar y relacionarse. Esos 5 baby human, esos 5 dominios, nos van a permitir entender que hay un precedente. Es decir, que para yo poder pensar, como lo hago hoy día, como adulto, ¿qué hubo antes para yo poder llegar a pensar como lo hago actualmente? Entonces, en esa línea de pensamiento, la invitación para ustedes es, yo les voy a mostrar algunos de los experimentos como para que se den cuenta que ustedes funcionan muy parecido a los bebés. ¿En qué sentido? Que cuando algo les llama la atención, o sea, algo es nuevo, es interesante, ustedes están muy atentos
Pero cuando algo es muy evidente, yo ya lo entendí, me aburro, o sea, voy a para otro lado. Interés, lo que sugiere, lo que los niños quiero hacerles es un poco a construir como unos itinerarios de desarrollo. Es decir, construir, yo sé que este no es un curso de desarrollo humano, ¿vale? O de psicología del desarrollo, pero es importante que a nivel de entender ese funcionamiento neuronal, sepamos cuáles son esas ventanas de desarrollo. ¿Qué es una ventana de desarrollo? Es donde nosotros miramos a ese desarrollo, literalmente, y saber que en esa ventana de desarrollo, cuando lo miro, lo que yo haga va a incidir o lo que yo deje de hacer va a incidir. Por eso hablamos de ventanas de desarrollo, porque son momentos determinantes en el desarrollo, que lo que haga o deje de hacer tendrá un efecto en la persona. Entonces, la invitación es un poco a que miremos cómo lo que nos interese, hablar, relacionarse, pensar, ¿vale? Sepamos cuál fue ese proceso y esos experimentos que inspiraron darnos cuenta que cada día, a más temprana edad, sabemos más y más. ¿Listo? Entonces, para que no me acusen de derechos de autor, pues voy a pausar la grabación en este momento. ¿Listo? Voy a compartir entonces pantalla para que puedan ver.